Ya estamos al aire, yo lo sé, pero estamos en este momento con el profesor Silvio Walsborg, que habla castellano perfectamente porque es argentino y es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Él viene al Perú a presentar este libro que se llama Vox Populi, no, sino Vox Populista, Medios, Periodismo y Democracia, y también, por supuesto, para participar en un debate que se desarrolló ayer en la Universidad Católica sobre concentración de medios de comunicación y la posición mercantilista como empresa privada de la empresa periodística. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Este es un tema, lo dijo el presidente de la CIP, que a mí me llamó la atención en esta reunión del fin de semana en Denver, ¿no? Dijo, este es un tema que hemos estado evadiendo durante muchos años, pero sería bueno que comenzáramos a hablar de él, por lo menos a debatirlo, porque la libertad de prensa es una libertad política que surge como contrapeso al poder. Y así como el poder no puede estar concentrado, por ende su contrapeso tampoco, por definición. Así lo reconoce nuestra Constitución. Hoy tenemos una situación que no se ha dado nunca en la historia del Perú. Tenemos a un solo grupo mediático con control del 80% de la lectoría en el país y de la publicidad en el país en prensa escrita, y a los otros grupos, o básicamente al Grupo de la República, protestando por esta situación. En radio y en televisión tenemos regulación. Ayer, para poner al día a nuestro público, el comercio por primera vez se ha manifestado sobre este tema y ha dicho lo siguiente, que es interesante. En radio y en televisión puede haber regulación porque las frecuencias son finitas. En cambio, fundar un diario es infinito. Por lo tanto, cuando la Constitución del Perú se refiere a que no puede haber acaparamiento de la prensa, en realidad no quiere decir nada. Se refiere a la radio y televisión y no a la prensa escrita. Porque la prensa escrita es infinita y al ser infinita, cualquiera puede fundar un periódico, no hay posibilidad de perjuicio al público. Y lo que quieren hacer en esta campaña de discusión de concentración de medios es perjudicar al lector, que le van a quitar su derecho a escoger. ¿Qué piensa usted de estas ideas que vienen de fuera y no tienen los filtros que tenemos acá? Bueno, siempre hay filtros. Sí. Pero coincido con lo que tú dices, digamos, que en realidad las constituciones hablan muy poco de este tema, que es el tema de la concentración o la propiedad o el financiamiento de los medios. Tiene un aparato legal que tiene que ver con una parte muy importante de la prensa, pero no acapara absolutamente todo. Y sí, sabemos que digamos que la libertad de prensa no es, y que libertad de empresa son cosas diferentes, a pesar que históricamente unos sectores han hablado como si fuera lo mismo. Y que sí es verdad que históricamente gran parte de la regulación sobre propiedad se fijó en la radiodifusión, por lo que tú mencionas, por todo lo que sabemos, porque el espacio es o era finito. Ahora es infinito por la exactamente, exactamente. Claro. Y que en los medios gráficos, digamos, en principio no hay barreras, aunque las barreras históricas son barreras de dinero, vale decir, de entrada a un mercado que necesita cierta cantidad de dinero para montar un periódico. Y creo que es importante, fundamental, que ese debate Perú, como otros países de América Latina, tengan justamente un debate al respecto y salirse de la idea de que cualquier regulación es necesariamente una mala regulación. Bueno, la posición del comercio es que la regulación es no solamente un error, sino sería faltar el compromiso que tienen todos los medios en la CIP. ¿No es cierto? La CIP tiene un compromiso antirregulación y si alguien se atreve a decir algo sobre regulación de los medios que están viviendo en el Perú, está violando sus compromisos ante la CIP. El tema puede regular contenido, o puede regular propiedad, o puede regular contenido a través de la regulación de propiedad. Claro. Entonces, más que darle un cheque en blanco, que es bueno o es malo, la regulación depende del momento en el cual hablamos. También se podría regular el tema de la propiedad por leyes de la promoción de la competencia, no necesariamente por una ley propiamente de medios. Entonces, hay diferentes mecanismos de garantizar una oferta informativa de contenidos lo más pluralista posible. ¿Cómo funciona en otros sitios? Los peruanos hemos comenzado a preguntar, pero ¿cómo funciona en otros sitios? Estamos, digamos, en una zona bastante gris, una zona bastante desconocida, yo diría, en la mayoría de las democracias de América Latina, en parte por nuestra historia, nuestra breve historia democrática o historia de los sobresaltos democrática, en gran parte porque yo creo que ciertos grupos han tratado de decir que cualquier regulación es mala, y
Yo no necesariamente creo que sea así, que depende del tipo de regulación, por quién se establece, cómo se gerencia la regulación. Ahora, tenemos que estar de acuerdo en que regular contenidos por parte del Estado es una experiencia que, por ejemplo, para el Perú fue traumática. Claro. El Estado peruano expropió los medios de prensa escrita y durante 6 años tuvimos contenidos uniformes en todos los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, si tú planteas, tiene que haber regulación, digamos, en radio y en televisión para programación de contenidos de niños. Sí, no hay oposición. Exactamente. Porque es objetivo. Claro, porque el tema es, hay que discutir dos cosas. ¿Cuál es el propósito de la regulación? Claro. ¿Verdad? Y cómo se instrumenta esa regulación. Entonces, por eso yo no soy partidario de que en sí sea buena o mala. Claro, porque el propósito puede ser muy diferente y la forma de implementación... Claro, acá tú dices, debería haber algo de regulación o alguien tiene que resolver este problema. Te dicen chavista en el acto. Sí. Chavista, kirchnerista, todas las etiquetas había así por haber, que ninguna es mía, porque como ustedes saben yo soy completamente liberal, nada más alejado de eso. Pero sí creo como buena liberal que los monopolios son malos para el mercado, si no, no sería liberal. Ahora, en Estados Unidos, la propiedad cruzada está prohibida, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito de cada estado, de cada ciudad? Es a nivel federal y a nivel estatal. Claro. Exactamente. Lo cual no dificulta que haya, digamos, entre comillas, grandes cadenas de diarios a nivel nacional. Así es. Que no sean al mismo tiempo dueños de las televisoras. Entonces, es una regulación muy particular. Yo creo que es un ejemplo interesante, no directamente aplicable al caso latinoamericano. Pero si hay regulación. Exactamente. O sea, digamos, ¿por qué el New York Times no tiene New York radio o New York Televisión? No lo tiene. Claro. ¿O por qué no tiene una cadena nacional? Bueno, hay diarios, hay cadenas nacionales de diarios, no es el caso del New York Times, pero eso es otro problema y que se ha criticado de cierto pensamiento, como que, digamos, por una parte hay empresarios que piensan que la economía de escala es una buena idea. Que lo es. Que lo es porque economiza costos, porque permanece, digamos, atrae una publicidad a nivel nacional, no solamente. No, además una prensa fuerte económicamente se puede enfrentar al poder. Claro. Una prensa débil económicamente te mandan impuestos, claro, te mandan aranceles, te ponen problemas en aduana, te hacen temblar. El problema es cómo pensar que las dos ideas pueden ser reconciliables, digamos, que tiene que haber una prensa económicamente sana, si quieres. Fuerte, claro. Fuerte, y al mismo tiempo que haya una pluralidad, una competencia diferente. Que haya muchos fuertes, eso es lo que queremos. Y eso es muy complicado. Las constituciones no nos dan una hoja de ruta al respecto. Por eso se necesita un cuerpo regulatorio para justamente ordenar el mercado, ¿verdad? Porque si no lo que estamos es estas situaciones en las cuales no tenemos regulación, ni siquiera yo creo que en la mayoría de los países de América Latina tenemos una discusión al respecto, una conversación sobre cuáles son los objetivos y las formas más adecuadas para justamente esto. Yo soy bastante crítico de los gobiernos llamados populistas al respecto, por una diversidad de razones. Creo porque gran parte de la paradoja, la contradicción es justamente que en pos supuestamente de expandir la voz pública, la voz populi, terminan expandiendo la voz del gobierno. Claro, y eso es un desastre, ¿no es cierto? O sea, lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, ¿no? Hay un pleito espantoso con el Clarín. ¿Pero qué es lo que le molesta a la señora Cristina? Le molesta lo que dicen de ella. No le molesta que el público no esté bien atendido. El señor Correa tiene el mismo problema. Sí. ¿Qué es lo que le molesta? Y es un hombre muy popular en este momento. ¿Pero qué es lo que le molesta? Le molesta lo que dicen en el periódico de él. Sí. Básicamente. No le molesta que el público no esté bien atendido. Igual Chávez. Chávez le quitaba las concesiones a RCTV porque le molestaba lo que decían de él. Básicamente, ¿no? Entonces, esa no es la regulación que queremos. No. Eso está clarísimo. Y que no puede estar en las manos de un individuo, digamos. Así es, y menos de un presidente. Porque justamente ahí caemos en un problema clásico de nuestra democracia, que es el discrecionalismo o el patrimonialismo, el clientelismo que tiene un gobernador o un alcalde o un presidente en sus relaciones frente a los medios. Es un juego en el cual ha favorecido a presidentes y a medios históricamente. Claro. O sea, no es solamente culpa del poder político. Claro. Es una dinámica que se ha perpetuado por intereses. Ahora, hay gente que te dice lo siguiente: ¿cómo va a regular el Congreso si los congresistas son nuestras, ¿cómo te explico?, víctimas diarias? Yo todos los días hablo del Congreso, algo que probablemente a los congresistas no les gusta, y después le digo, tú me tienes que regular. ¿Qué van a hacer contigo? Te van a meter cuchillazos, no te van a dejar trabajar, estás poniendo un poder en manos de aquellos que tienen que ser fiscalizados por ti. Eso no puede ser posible, esa es la posición de Comercio, de la CIP el día de hoy. ¿Cómo se responde a eso? ¿Quién me regula? Es que no hay una forma, no hay una alternativa. Para malas o para peores, el poder político democrático tiene que hacerlo de una forma democrática y participativa. Regulación
de medios, ya sea de estructuras, y ciertas formas de contenido. Claro, pero yo siempre cuando se vio radio y televisión, yo les decía, miren, el contenido se puede regular siempre que sea objetivo. Es decir, no puedes pasar publicidad de cigarrillos, objetivísimo, ningún problema. ¿No es cierto? No puede haber pornografía, perfecto. Porque como decían en los Estados Unidos, ¿no?